Muchísimas gracias. Acá quien hablas de Marcos Tamura, de Flinte, Brasil. Perdón por el portuñol. Pido un favor para que todos mantengan en mute, para que no genere ruidos durante la presentación, para que todos puedan estar escuchando bien la presentación. Bueno, gustaría de agradecer a todos por la conexión de hoy. Esperan que sigan conectando a los próximos días. Y como bien dicho, el tema de la pandemia es un tema que está generando muchos en el mundo. Y también, independiente con el tema de la pandemia, también tenemos que siempre estar optimizando, teniendo mejor productividad, con menos costos y con la máxima performance que puede estar obteniendo, ¿no? Mucho más ahora con el tema de la pandemia. Y hoy voy a estar hablando sobre la importancia del control de proceso de la impresión flexográfica, partiendo desde el inicio de la parte de preprensa hasta la parte de impresión. Esto es un tema muy interesante de comentar porque una parte de la economía del proceso está en el control del proceso, ¿no? Bien, empiezo hablando un poco sobre la empresa Flint. Flint es una empresa que tiene una fuerte presencia en la industria de impresión y de embalaje. Flint ofrece varias soluciones como una amplia gama de soluciones innovadoras. Tenemos un excelente conocimiento técnico, servicio orientado al cliente y una presencia global. Dentro de las soluciones tenemos soluciones de planchas de impresión como el Nyloflex, que son planchas desarrolladas con alta tecnología para empaques flexibles, etiquetas y cologrados, preprint y postprint. Tenemos también las soluciones de planchas para impresión, Nyloprint, que son dedicadas para impresión de etiquetas, tubos, latas. También es utilizado mucho para la impresión de seguridad, tampografía y embossing y hot molding. Y siguiendo con este tema de todo, ¿están escuchando bien? Francisco habla de que no hay audio. Sí, estoy Todos, escuchando bien. Francisco, en todo caso, y le digo también, les repito, les comento a los que tengan algún problema con el audio, si no llegan a estar bien conectados, por favor, salgan y vuelvan a entrar a la sesión, que eso probablemente solucione el problema. muy bien. Gracias, Diego. Bueno, dando seguimiento, Flint tiene las soluciones también de equipamientos de procesamiento de placas, como la Thermoflex, el CTP digital, con la nueva tecnología de microtramas llamada Woody Packer Nano. Es la última generación de microtramados. Y tenemos también una lavadora termal, el Nyloflex Express, que es una lavadora que utiliza planchas termales, o sea, son planchas sin procesamiento con solvente. Y recientemente tuvimos el lanzamiento de la Thermoflex Catena, que es una expositora de LED, que también se puede tener una integración con la Thermoflex, con el CTP, o sea que es un proceso en línea de grabación y exposición. Y recién lanzamos también una tecnología de lavadora, horno y acabado. O sea que Flint va a ser, es el único proveedor de placas, de planchas que está fabricando todas las máquinas de procesamiento de placas, de planchas. Entonces, para el mercado es muy interesante porque uno solo proveedor puede estar forneciendo todas las soluciones, desde planchas hasta equipamientos de procesamiento completo. Y también tenemos mangas y adaptadores, Hotec, somos el fabricante. Y tenemos
mangas de polímero también. Las mangas se llaman Nyloflex ITR. Son mangas de polímero para impresión continuas. Y una otra herramienta que tenemos que es muy interesante es el Flexo Expert, que es una certificación global, donde muy distinto de las certificaciones que existen en el mercado, nuestra certificación certifica el proceso de grabación de la plancha, porque muchas certificaciones que hay en el mercado certifica la plancha, ¿no? Y Flint he desarrollado Flexo Expert pensando de que la plancha es el resultado del proceso, o sea que lo que debemos certificar para tener una buena calidad de final de planchas es la certificación del proceso, porque la plancha es la consecuencia del proceso. Entonces tenemos esta solución también que es una certificación global. Ahora voy a estar hablando un poco sobre el control de proceso en la parte de preprensa. Creo que muchos ya han escuchado sobre agencias de premilla, las famosas PMAs, que son agencias de Printing Management Agency, que son agencias, o sea, son empresas que hacen la gestión de la marca del producto y la marca del cliente, de la empresa. Tenemos hoy en el mercado global algunas empresas de premilla como Shaw, Trident, SGS. Y la idea de este concepto de agencia de premilla es hacer una estandarización y tener una consistencia de la marca y del producto del cliente. En este proceso, la idea es que la agencia de premilla haga toda la gestión del diseño, desde la creación hasta la parte de impresión. ¿Cuál es el tema hablando de control de proceso? Que antes teníamos 5 distintas agencias de publicidad desarrollando los diseños de los empaques y para ser impresos en distintos impresores. Y muchas veces no había una interacción entre el desarrollo del diseño y el proceso de impresión, porque un proyecto de empaque no es solo puramente el desarrollo del empaque en sí. Hay todo un proceso de comunicación, de marketing, muchas veces distintos procesos de impresión para el mismo proyecto de producto. Por ejemplo, podemos tener el empaque del producto hecho en Flexo, el banner de comunicación impreso en offset, varios otros tipos de media siendo impresas en distintos procesos de impresión. Y lo que el cliente espera es que toda la misma fotografía, tanto en flexo, en offset, en hueco grabado o que sea la impresión, sea muy similar y sean casi que iguales. No puede tener distintos colores o distintas características. Y antes teníamos esta dificultad porque cada agencia manejaba el diseño, la misma foto de una manera. Y la idea de la agencia de Premidia es ser el organizador del desarrollo del diseño para distintos procesos de impresión y distintos convertidores. ¿Y por qué estoy comentando de la agencia de Premidia? Porque la agencia de Premidia vino con un concepto de control de proceso. Entonces, la agencia de Premidia tiene las características de comunicación abierta de los procesos y de los procedimientos. O sea que los convertidores, los impresores, para trabajar con la agencia de Premidia deben compartir las informaciones de cómo se imprime, todas las características técnicas para que el diseño sea desarrollado y ajustado para su proceso de impresión. Entonces necesitan de informaciones completas de especificaciones, una ficha de caracterización de impresión para los análisis de ajuste del archivo,
consistencia entre la impresión y la prueba de color. Este es un punto muy interesante porque la propia agencia de Premedia genera la prueba de color para que tenga como referencia la parte de impresión y alineación entre diferentes segmentos de impresión, o sea que ellos hacen un sincronismo del proyecto independiente del proceso de impresión, sea flexografía, hueco revelado, offset, draft set y otros tipos de impresión. Y todo esto en base precisamente lo que hablamos de gerenciamiento de perfiles. Entonces, hoy si miramos una pantalla, un monitor de una compu, se trabaja en el sistema de color RGB, que es distinto del sistema de color de una impresora digital Epson y seguramente que es distinto de las tintas que hay en las impresoras Flexo. Y para hacer esta gestión de color, hoy tenemos herramientas específicas para crear los llamados perfiles de CC. O sea, tenemos hoy la tecnología del software y el tecnología de los equipamientos de mediciones para transformar, para colectar las informaciones de los colores en datos numéricos. Y dentro de estos perfiles es muy importante que esto sea bien hecho porque ahí va a tener en estos perfiles informaciones como ganancia de punto, variación de registro, características de las tintas, sustrato, condiciones de la máquina, tecnología de planchas, cinta de montaje, Anilox y todos los valores colorimétricos que hay en la prueba, que se llama Fingerprint, que es la herramienta que usamos para generar informaciones para crear los perfiles. Y muchas veces es prácticamente necesario hacer la introducción de estos softwares y de estos aparatos de mediciones, porque, como comenté, la impresora Epson trabaja con distintos tipos de tinta comparado a la impresora Flexo, o sea que su geometría de color es distinto. Y para esto necesitamos del software que haga todas las conversiones de valores colorimétricos para que simule una generación, una prueba digital que simule el resultado de impresión real, ¿no? Para esto sirve el software de gerenciamiento de color, para que tenga la misma. Una cosa muy interesante que todos hablan que la prueba digital tiene que salir a la impresión. Esto es un tema muy difícil porque para salir igual tendría que ser hecha una prueba en mismo sustrato, con la misma tinta y con las mismas condiciones de matrices de impresión. O sea que la prueba digital llega muy próximo, muy cercano del resultado de impresión, pero no podemos garantizar que sea igual, porque la prueba digital es hecha en un papel couché con una tinta de la Epson, que muchas veces para generar un color puro como un cian, en la Epson se hacen mezclas de pigmentos para llegar al tonal de cian. Entonces, hablamos que la prueba tiene que quedar muy similar al resultado de impresión. Y con esto necesitamos de algunos conceptos de calibración, como el PDI o G7, que es lo más reciente que hay en el mercado, que son conceptos de calibraciones para adecuación de perfiles digitales. Hablando un poco sobre la grabación de las matrices de impresión, las planchas, hoy tenemos lo más común que se encuentra en el mercado son grabaciones de planchas con procesamiento base solvente, o sea que son procesadas con solvente. Y acá tenemos la secuencia de los procesos de impresión, de grabación de planchas.
Primero la exposición de dorso, la grabación de láser, o sea, la ablación de la máscara de carbón, la exposición de frente, lavado, secado, descanso y acabado de exposición de UVA y UVC. Y al final tenemos la plancha. Esto es un resumo del proceso de grabación de una plancha, donde se involucra varias tecnologías, no solo el tema de la tecnología de la plancha, porque hoy ya tenemos desarrolladas con alta tecnología las famosas planchas de punto plano, planchas de alta taja de transferencia con alta performance. Pero a esta tecnología de plancha también está involucrado las tecnologías de procesamiento de las planchas, que son las aplicaciones de microtamados, como la tecnología Woody Pecker Nano que tiene Flint, con el sistema de automación de grabación de Thermoflex con la expositora. Y estos son factores muy importantes. ¿Por qué hablamos hoy de inversiones en tecnología? Porque en el proceso de control de proceso, cuanto menos tenemos la parte operacional manual y lo cambiamos a un sistema automatizado, evitamos errores humanos, porque nosotros somos seres humanos y estamos susceptibles a varias condiciones de cansancio, de trabajo, una noche que se no durmió bien, y esto puede afectar un poco la calidad de la garantía del proceso, porque nosotros somos seres humanos y la máquina garantiza una buena parte del control, que no hay una falla, no tiene mucha cuestión fisiológica que tienen los seres humanos. Entonces, es un beneficio tener un sistema de automatización. Y también tenemos la tecnología que es muy interesante, que ya muchos ya conocen, que son las tecnologías de microtramas. Con Woody Pecker Nano tenemos la tecnología que se puede mejorar la densidad y precisamente la aplicación de la tinta. Muchos hablaban de que cuanto mayor la densidad, mejor, pero que voy a estar hablando más adelante en la presentación con el tema de la gama extendida, es que sí es importante tener una buena densidad, pero un factor que es mucho más importante es la cobertura, la aplicación de la tinta sea más uniforme, porque cuando tenemos una aplicación de una tinta sobre la otra, si hay una falla, a pesar de la tinta tener una buena concentración de pigmento, se va a quedar unas manchas en la impresión. Entonces, lo importante es que sea una aplicación de tinta bien uniforme y bien estable. Y esto se garantiza con las aplicaciones de microtramas hoy. Y esto hasta mismo puede bajar un poco de consumo de tinta porque se va a subir la densidad y tú puedes mezclar en la tinta un compuesto que hace el corte de la densidad, o sea que usted va a acabar consumiendo menos tinta porque te va a render más, que fácilmente te va a alcanzar la densidad que necesitas. Y el otro punto es que la microtrama apoya también en la estabilidad de la impresión de los puntos mínimos, porque como si ya tenemos una buena aplicación de la tinta de los plenos y los tonos máximos, el operador de impresión no necesita estar poniendo mucha presión. O sea que el famoso key sprint, que es ajuste de presión básico, ya se imprime bien los plenos y no saca mucha ganancia, no tiene mucha ganancia en las áreas de los puntos mínimos. Esta es la ventaja de la microtrama. Y también hablando del procesamiento térmico, que ahora está ocurriendo mucha inversión. Acá en Brasil está empezando muy fuerte en el segmento de banda angosta la migración para los procesamientos termales. Incluso ya tenemos algunos clientes en Brasil ya en total producción con nuestro equipo Express.
donde el proceso es exactamente muy similar al proceso solvente. Lo que cambia es el proceso de lavado, que es un proceso a seco, o sea, no tiene aplicación de solvente. Y lo que hace la procesadora, la lavadora, es calentar la placa donde no recibió la luz, se vuelve a la forma líquida y hay un TNT como un tejido, absorbe la parte del polímero que se volvió a la forma líquida y se va sacando a cada vuelta y ya consigue relieve. La gran ventaja del proceso térmico es que como no hay utilización de solvente, quitamos dos procesos del proceso de grabación de plancha, que es el secado, que es lo que toma más tiempo en todo el proceso. Dependiendo del espesor de planchas, tenemos que dejar de 1 hasta 3, 4 horas, dependiendo del espesor de la placa, de la plancha. O sea, por ejemplo, una plancha de corrugado de 6.35 milímetros, pedimos el mínimo 3 horas de secado. Y con el proceso base térmico, tú no tienes el proceso de secado. Entonces podemos ganar precisamente ahí la aplicación de 1.14 milímetros a unos 70 milímetros de plancha. Tenemos una ganancia de 1 hasta 2 horas en el proceso de cada plancha, ¿no? Y el proceso de descanso, o sea que después del horno, es recomendable que deje 15 minutos en temperatura ambiente para que se estabilice la plancha antes que aplicamos el acabado. O sea que al total estamos hablando de una plancha, por ejemplo, unos 70 milímetros, 2 horas y 15 minutos del proceso, a menos por cada plancha completa que se graba, ¿no? Entonces, un sistema muy interesante. Incluso Flint ha desarrollado planchas de punto plano para el proceso termal, para tener mejor eficiencia del proceso termal. Y esto son la secuencia y los equipos que tenemos para procesamientos sin solvente, el proceso termal. Flint fabrica la procesadora que se llama Express. Tenemos planchas desarrolladas para el proceso termal de alta performance. Cada uno son 4 versiones de plancha donde cada uno tiene su seguimiento de aplicación. Tenemos planchas con dureza más blanda, para sustratos más irregulares. Tenemos planchas de punto plano de alta performance y planchas de punto plano para aplicación de microtramas y planchas con texturización ya aplicada para determinados segmentos. Tenemos el tejido, fabricamos el tejido revelador. O sea que Flint prácticamente tiene todas las soluciones, e incluso el CTP, como comenté al inicio, y la expositora. La expositora es una expositora de LED, ¿no? Y hablando sobre control del proceso, muchos piensan, ok, tenemos la secuencia de grabación de planchas, la exposición, el lavado, el secado y el acabado, descanso y todo más. Pero Flint apoya mucho en los controles de proceso, ¿no? Que es la parte más importante para garantizar que la plancha esté en perfectas condiciones de impresión. Por ejemplo, la exposición de dorso y frontal, siempre recomendamos la verificación de la intensidad de las lámparas y las características del equipo, o sea, toda la parte funcional del equipo, sistemas de refrigeración, los botones, los programas que estén funcionando perfectamente. La parte de lavado también hay un proceso de inspección donde chequeamos las condiciones del solvente y verificando las funcionalidades del equipo. El proceso de secado lo mismo, o sea que para cada etapa del proceso tenemos un chequeo de las condiciones del equipo para garantizar las condiciones perfectas de procesamiento de la plancha. Esta presentación estaremos compartiendo a los que estén interesados para que
no necesite estar tomando nota de todo que estamos presentando. Y Flinte, como siempre, piensa en el control de proceso. Tenemos el Flexo Expert, desarrollado para los preparencistas, para las cucherías, para que tenga una certificación de los controles de su proceso de grabación de planchas. Hablando ahora del proceso de impresión, control de proceso en la impresión. Y ahí viene la pregunta, ¿qué buscamos como excelencia productiva? ¿No? Esta es la parte donde hablamos que acá se gana dinero. Acá es donde tenemos que tener mucha atención porque podemos hacer más eficientes con menos consumo y menos pérdida, ¿no? Entonces, lo que nuevamente buscamos como excelencia productiva, optimización del consumo de tinta, o sea que todos quieren que hagamos más con menos consumo de tinta, o sea que tenemos que ser más productivos. Reducción del tiempo de setup, ¿no? Este es un punto también que una máquina parada haciendo tiempo de setup de 1 hora y media, 2 horas, ya casi que es un coste extremadamente alto y casi intolerable. Entonces tenemos apoyado en consultorías en el área de impresión, de mirar su proceso y reducir el tiempo de setup. Otro tema muy interesante que consideramos como una excelencia productiva es la estandarización del proceso. O sea que si es una empresa que tiene 2, 3 plantas de impresión, tienen que garantizar que estas 3 plantas tengan la misma consistencia de producción. Esto sería una estandarización de proceso, ¿no? El cuarto punto es la repetibilidad. O sea que lo que se imprimió el año pasado, que se imprime este año, que se va a imprimir el próximo año, que sea consistente, que sea muy similar, que sea igual, para que el cliente tenga la expectativa de una reimpresión, recibir exactamente lo que recibió a la última impresión. Y por final, el tema de calidad de impresión, que es un tema que siempre fue exigente, principalmente al mercado latinoamericano. Estoy haciendo una pesquisa de los padrones de aprobación de todo el mercado de cada continente americano, latino, europeo, asiático y comparando los padrones de calidad de aprobaciones. Y por increíble, el mercado latinoamericano es lo que tiene el mayor nivel de calidad, de criticidad, de aprobación de los trabajos. O sea que los latinos son más exigentes hablando de calidad de impresión. Estamos hablando, por ejemplo, una similaridad entre la prueba digital y la producción, algo muy similar, cercano a entre 90 a 93% de similaridad. O sea que el mercado latino exige entre la prueba digital y la impresión una similaridad de 90 a 93% de similaridad. O sea que estamos exigiendo algo casi que igual, ¿no? El promedio del mercado americano y europeo, ellos hacen aprobaciones estando cercano a 85 hasta 85-90% de similaridad. Ya la gran mayoría de los clientes ya están aceptando, están aprobando las producciones, ¿no? El mercado asiático también está en el promedio entre 85 hasta 88%. Y el padrón europeo también es muy similar al padrón americano de 85 hasta 90% de similaridad. Entonces, como nuestros clientes latinos son más exigentes, estos puntos son muy importantes tenemos el control. Y cuando hablamos de excelencia de impresión, lo que nosotros buscamos, ¿no? Precisamente un buen contraste
una buena cobertura de tinta, como comenté, no mucho una alta densidad, porque la alta densidad puede mover el tono del color. Entonces buscamos una buena cobertura de tinta y los puntos mínimos. Y para hacer este cambio de calidad y de acuerdo con las características del diseño, porque lo que ha pasado a lo largo de los años en la industria de empaques es que hubo también una evaluación de las características del diseño. Como ejemplo, había varios empaques al pasado que eran puros dibujos, diseños, ¿no? No había fotografía en los empaques, entonces era casi todo plenos y tramas, si había tramas, tramas de bajas miniaturas. Y lo que ocurrió en la evaluación de los mercados de empaques fue aplicación de fotografías, detalles mucho más sensibles y consecuentemente dejando el setup más complejo, mayor tiempo de setup, consecuentemente tenemos una baja productividad, muchos reemplazos de planchas, alto consumo de tinta y muchas veces pérdida de material. Y quedamos así como los señores de acá de la foto, sin dormir y un poco perturbados. Y tenemos cuenta de cómo nos adecuamos a todos estos cambios del mercado. Uno de los factores principales es la implementación de tecnologías, tanto de máquinas cuanto de los consumibles. Entonces, algunos puntos que podemos estar moviendo para mejor tecnología sería tecnologías de placas, de planchas, o sea que las tecnologías de plancha a lo largo de los años naturalmente he venido con mucho más mejorías en sus tecnologías de polímero para mejorar la transferencia de tinta, fijar mejor los puntos mínimos, las tecnologías de cambio de tensiones superficiales y toda la tecnología que está involucrada en la fabricación de la plancha. También vino las tecnologías de softwares de microtramas. Entonces, hoy tenemos las tecnologías por parte de software y las grabadoras de CTP, donde podemos poder customizar tipos distintos de microtramas para cada tipo de aplicación. O sea que tramas más pequeñas, microtramas más pequeñas para segmento de flexible, microtramas más agresivas para segmento hasta de colgado. O sea que tenemos hoy la opción de tecnologías de microtramas donde podemos customizar y mejorar la calidad de impresión. También vino las mejorías, las tecnologías de cinta doble faz. Muchos fabricantes, incluso especialmente 3M, he desarrollado muchos modelos de cinta doble faz con tecnología embarcada en su cinta. O sea que muchos al pasado pensaban que la cinta era puramente para pegar la plancha en el cilindro, pero a lo largo de los años fue ingresando muchos tipos de tecnología que la fase de fijar la plancha en el cilindro es una fase secundaria. O sea que la parte principal de una cinta de fase que tiene toda su tecnología es mejorar el equilibrio de transferencia de tinta entre los frenos, las tramas, tecnologías de adhesivo para poder desarmar la plancha más fácil de las mangas, tener una excelente resiliencia, o sea que la cinta de faz tener una excelente performance de producción en largas tirajes. Entonces hay toda una tecnología involucrada también en la parte de cinta doble faz, ¿no? También vino las tecnologías de tinta, ¿no? Tenemos hoy que escuchamos mucho acá en Latinoamérica son las tintas de alta performance. O sea, son tintas desarrolladas
para conseguir hacer un setup entre 25 y 80 metros por minuto y subirlo a la impresión a 600 metros por minuto. O sea que tenemos cliente produciendo, por ejemplo, tinta base agua a 600 metros por minuto banda ancha, ¿no? Entonces, ya tenemos tecnologías de tinta para garantizar mayor velocidad de impresión, garantizando la calidad. Y también tenemos la tecnología de Anilox, ¿no? La tecnología de los Anilox he venido con varios conceptos en el mercado, varios tipos de desarrollo, siempre buscando una mayor transferencia de tinta y una mejor estabilidad de producción. Y esto hablando de todo que es físico, pero también vino la parte conceptual, que son los conceptos de impresión, los ajustes y las calibraciones que garantan su mayor rango tonal de impresión, ¿no? Entonces tenemos ahí todo el concepto de hacer fingerprint, calibraciones, concepto de calibraciones como el C3 y el G7, y vino hace pocos años el tema de gama extendida. Entonces, estos son los conceptos que pueden estar mejorando también la performance y la calidad. Muchos piensan, voy a hacer un fingerprint pensando puramente en calidad, pero al momento que se hace un buen fingerprint, siguiendo todos los procesos que tiene que hacer, automáticamente está ingresando en un proceso de control de su proceso de impresión. Y cuando hablo de control de proceso, es muy importante en la parte de impresión. Tenemos cuenta que necesitamos tener atención en dos segmentos. O sea que en el proceso de impresión necesitamos dividir en dos puntos. El primero son los consumibles, o sea que debemos tener un control de proceso de los consumibles y de los equipamientos. O sea que son dos segmentos que necesitan de su control de proceso. Un ejemplo de control de proceso de los consumibles, hablando por ejemplo de las tintas. O sea que tenemos que tener un control de proceso que garantiza desde el recibimiento de la tinta, si la tinta viene con las características acordadas comercialmente, con su cantidad de pigmentos, su estabilidad de color, y garantizar que después de formulado la tinta para envío a la impresión, que este envío sea garantizado desde el proceso de laboratorio de la fábrica, donde se hacen las preparaciones de los colores y que tenga una repetibilidad a lo largo de las producciones. Otro ejemplo de control de proceso de los consumibles es los filmes, los substratos de impresión, que tengan su misma característica de tensión superficial, mismo rango de variación de espesor. Muchos no se dan cuenta de que una variación de espesor o un cambio de tratamiento de tensión superficial de un substrato puede ocurrir un reclamo del cliente de que una parte de la producción está de acuerdo con la prueba digital, la prueba contractual que he firmado, y la otra parte de la producción no está bien, no está de acuerdo con los colores que había probado. Y esto muchas veces puede estar involucrado una falta de control de los sustratos de impresión, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, la parte de la plancha, que independiente del taller de preprensa que lo fabrique, lo procese, el convertidor tiene dos talleres de preprensa que fornecen las planchas. Tiene que garantizar que estos dos talleres de preprensa tengan la misma tecnología, porque seguramente una plancha hecha con una tecnología y otra con otro tipo de, por ejemplo, microtrama o modelo de plancha, probablemente no va a tener el mismo resultado de impresión.
donde puede ocurrir variaciones. O sea que es muy importante el impresor tener un control de qué tipo de plancha que está recibiendo, cuál tecnología está aplicado en la plancha, para que tenga un proceso de control, como si fuera una auditoría, para certificar que esta plancha vino con exactamente la misma tecnología que es siempre provido por el proveedor de la plancha, ¿no? Y la cinta doble fase exactamente las mismas características, garantizar que el mismo modelo, en un rango de variación de espesor de la cinta doble fase y todo más, ¿no? Hablando un poquito del control de proceso, la parte de equipamientos, ¿no? Entonces necesitamos garantizar el alineamiento de las unidades de impresión, las inspecciones de los anilogs que estén de acuerdo con las condiciones ideales de impresión, que los aparatos de mediciones estén calibrados. Entonces estos son algunos ejemplos de control de proceso. Entonces, acá, como les comenté, el control de proceso en la parte de impresión es muy importante tener en cuenta que todos los consumibles y la parte de la máquina estén bien controlados antes de la impresión. Porque yo siempre hablo que el impresor no es un mágico, no tiene la posibilidad de algo que llegó mal a la impresión, lo toca y habla, mira, este se tiene que corregir, ¿no? Cuando llega los consumibles al pie de máquina, la única condición que el operador tiene es hacer el setup y intentar producir. Pero si una plancha viene mala o si la tinta no está bien controlada, el impresor no va a conseguir hacer un milagro en el pie de máquina porque su materia prima, digamos, ya está con algún problema, ¿no? Un factor también interesante y si posible controlarlo es el control del ambiente, o sea que el control de temperatura y humedad influye mucho en las condiciones de impresión. Hasta tengo algunos ejemplos acá de Brasil, donde en el mismo día tenemos 16 grados y por la mañana y a la tarde ya estamos con 37, 38 grados, o sea que son más de 20 grados de variación el mismo día. Y seguramente la tinta no va a conseguir tener la misma estabilidad a 16 grados y a 38 grados. O sea que si tenemos un control más estable de variación de temperatura y humedad, seguramente toda la producción del día va a estar más consistente, más estable, ¿no? Y hablando del control de proceso, muchos empiezan a hablar, ok, a partir de hoy voy a empezar a hacer los controles de proceso. Entonces, Marcos me diga cuáles las herramientas que tengo que tener para hacer las mediciones, a cada cuánto tiempo tengo que hacer las mediciones y yo voy a empezar mañana, ya compro los aparatos y empiezo a hacer las mediciones. Pero les comento que no funciona muy bien así, porque para empezar un control de proceso tenemos que seguir algunas reglas para que tenga la consistencia del control de proceso, ¿no? Primero de los conceptos es definir cuál referencias el impresor va a utilizar. ¿O qué son las referencias? Son referencias de valores tanto numéricos o padrones mundiales, internacionales, ¿no? Como la ISO, como la FTA, que sigue algunas referencias de cuál target quiere alcanzar. Entonces, primero necesitamos saber cuál referencia seguimos, si vamos a seguir las referencias de FTA, de una ISO, o creamos nuestra propia referencia. Pero primero tenemos que saber cuál es la referencia. Referencia es donde queremos llegar, ¿no?
El segundo paso, ya teniendo la referencia en la mano, ya tenemos un target. Teniendo los targets, podemos crear los patrones. ¿O qué son los padrones? Los padrones son una condición padrón de producción contemplando todo su rango de variación. O sea, ¿o qué es una referencia, por ejemplo, de densidad? Por ejemplo, si tomamos acá en la presentación el CIA 1.38, por ejemplo, o perdón, 1.30, ¿no? La referencia es 1.30. El padrón es target 1.30 con un rango de variación de 0.10 para más y para menos. O sea que mi padrón de producción es de 1.20 a 1.40 con el target de 1.30. Esto es un padrón para seguir de control, ¿no? Y creando los padrones, creamos después las herramientas de control de proceso. Ok, ya tenemos la referencia, tenemos los padrones con sus rangos de variaciones y ahora necesitamos saber a cada cuánto medir, qué elementos podemos poner en la producción para controlar estos padrones que siguen las referencias. Entonces, con base en esta secuencia, sí tenemos más éxito en los controles de proceso, porque tenemos ahí una secuencia de estructura más robusta, más estable y de mejor facilidad de control, ¿no? Ahí sí empezamos a hacer los controles con las mediciones. Y baseado en esto, tenemos que crear las herramientas de control, ¿no? El más famoso que hay en el mercado es el Test For Me. Unos llaman de Test For Me, en algunos países le llaman de Fingerprint, pero son los mismos, ¿no? ¿Qué es el Test For Me o Fingerprint y cuál es su propósito, ¿no? El Test For Me o Fingerprint es una herramienta para identificar y perfilar las características específicas de un dispositivo, que en nuestro caso es una impresora Flexo. Yo podría utilizar un Test For Me para crear perfiles para monitores, para cámaras digitales, para proyectores, se puede crear perfiles. Pero el Test For Me es muy importante porque es una herramienta donde va a hablar, donde va a mostrar que en este específico dispositivo, en esta específica impresora, se utilizó tinta X, de característica X, se fue utilizado una específica tecnología de plancha, una específica tecnología de doble faz, y la tecnología de la máquina de impresión. Y todo esto va a estar descrito en esta impresión del Test For Me. Hoy con todas las tecnologías que tenemos en el mercado, incluso la aplicación de microtramas, cuando vino las tecnologías de microtramas, tuvimos que ingresar un tercero tipo de Test For Me. O sea que si queremos crear un control de procesos de impresión con todas las tecnologías de los consumibles y equipamientos involucrados, tenemos que hacer primero, por ejemplo, el Step Test, que es un Test For Me o Fingerprint, donde vamos a identificar cuál es la mejor potencia de láser para grabación de las planchas, de acuerdo con cada tipo de tecnología de microtrama que existe en el mercado. Entonces vamos a hacer en un archivo distintos tipos de microtrama, cambiando la potencia del láser, y ahí cada uno puede tener mayor o menor transferencia de tinta de acuerdo con la tecnología. Entonces, hoy un cliente que usa la tecnología de microtramas en las planchas, es básicamente casi que obligatorio hacer la impresión de un step test, ¿no? Después del step test, donde ya sabemos cuál es la mejor microtrama para impresión para este cliente, vamos a hacer un Test For Me donde
muchos hablan de single color, o sea que es un testiforme de un color, pero yo siempre recomiendo que haga el testiforme al menos de 4 colores o, si posible, 4 colores de la cuadricromía y uno especial. ¿Por qué comento esto? Muchas veces el cliente prefiere usar un Anilox distinto a los colores especiales. Muchas veces un Anilox que tenga más carga y consecuentemente lo que miramos en los diseños hoy de los empaques, los especiales no están siendo solamente hechos de plenos, pero sí de tramas. Y consecuentemente, si ponemos un Anilox de mayor carga, vamos a tener una ganancia de punto mayor en los colores especiales, distinto de los colores de cuadricromía, donde nosotros normalmente utilizamos Anilox de más alta lineatura y menor BCM, o sea que vamos a tener consecuentemente menos ganancia de punto. El tamaño del punto en la plancha, independiente si es una cuadricromía o un especial, un Pantone, el tamaño del punto es geométrico, o sea que ella no sabe si la tinta va a ser usada, si esta plancha va a ser usada en un Anilox de alta carga o de baja carga. El tamaño del punto de 1%, por ejemplo, en 150 líneas, en la cuadricromía, este mismo 1% tiene el mismo tamaño a 150 líneas de un color Pantone. Entonces, físicamente son iguales, ¿no? Entonces, a mí me gusta a veces de recomendar si en alguna unidad de impresión tiene distinta configuración de Anilox, hacer la impresión del testiforme de ganancia de punto en este color y en los otros colores que tiene otra configuración de Anilox para tener las informaciones de ganancia de punto. Y el tercero test form, que es, muchos llaman de test form o fingerprint de caracterización. O sea que en esta parte es una herramienta para generar las informaciones donde va a crear los perfiles de color para las pruebas digitales. Entonces, en esta etapa del proceso, en esta plancha ya va a estar todo todo que fue definido de microtramas, la curva de ganancia de punto ya va a estar aplicada en esta plancha para ajustar y tener lo mayor rango tonal. Entonces, este es mucho más para generación de la prueba digital. Muchos piensan que el fingerprint tiene que quedar bonito. Yo siempre hago, esta es una herramienta para identificar las características y los problemas que tenemos en la flexografía. Entonces, es una herramienta que tiene que, si el fingerprint o testiforme tiene impregnaciones, por ejemplo, suciedad de tinta en los puntos mínimos, esto tiene que estar representado en la prueba digital para que el operador de preprensa pueda corregir antes que llegue al pie de máquina. Entonces, muchos se equivocan en este tercero test form poniendo, por ejemplo, imágenes, fotografías ya tratadas para flexo. Y esto, en mi opinión, es un equívoco porque muchos desarrollos de empaques son desarrollados en la agencia de publicidad y el profesional que está allá muchas veces no sabe en cuál proceso va a dar seguimiento a este diseño que desarrollaste. Si va a ser impresión offset o si va a ser una flex o si va a ser un hueco grabado. Y muchos de las agencias de publicidad desarrollan las fotografías en el proceso estándar, o sea, para offset, donde los puntos mínimos no están ajustados, hay inversiones de colores en las fotografías, hay pequeñas suciedades de tramas en la fotografía. Y esto, la prueba digital tiene que simular, porque es donde tú vas a corregir antes que llegue al pie de máquina.
Entonces, yo siempre recomiendo a los test forms, cuando se crea un test form para un cliente, poner imágenes de offset, donde los puntos no están firmados, no están ajustados los colores, ¿no? Y tonos de piel. Algunas fotografías hay estrategias para análisis para impresión en flexo. Entonces, son imágenes que te van a dar informaciones para que la prueba digital y el ajuste del preprensista sea lo más perfecto posible, que hasta pueda simular un resultado de impresión de offset que muchos quieren alcanzar, ¿no? Entonces, por eso que el test form de caracterización, las imágenes no necesariamente tienen que salir bonitas. Si el cliente quiere una muestra de algo bonito, sacamos muestras de distintos trabajos que ella hice, montamos un fingerprint solo de imágenes tratadas y lo imprimimos y hablamos, mira, acá está una muestra que puede hablar con sus clientes la calidad de su proceso de impresión de su empresa, pero no en el fingerprint, no en el testiforme de caracterización. Esta es una herramienta para corregir los defectos que viene en el proceso para adaptación a Flexo. Y como comento siempre, el test form o fingerprint es el DNA de la impresión. O sea que en el fingerprint o test form viene todas las informaciones de Anilox, ajuste de presión de Anilox para plancha, de plancha para substrato, las condiciones de precisión de registro de colores, velocidad de impresión. O sea que todo que es informaciones, incluso de los consumibles, planchas, tecnologías de doble fase y todo más, está involucrada en el fingerprint. Muchas veces lo que ocurre es el cliente recién hecho todas las etapas del fingerprint, de los test form, al mes siguiente hace un cambio de Anilox. O sea que este fingerprint o este test form ya no sirve para nada, porque el cliente ha cambiado la configuración de Anilox, que va a representar otra ganancia de punto, otra cobertura de tinta o cualquier otra característica. O sea que seguramente no va a salir igual al perfil de color que fue generado para la prueba digital, para que el cliente firme que este es el color y las características del empaque que quiere recibir. Entonces, mucho cuidado al definir fechas para hacer los test forming. Yo he trabajado en Tetra Pak, que es una empresa que tiene mucho control de proceso y ellos siguen el concepto de control de proceso donde anualmente ellos por seguridad reimprimen los test forms para garantizar que su proceso sigue exactamente lo mismo. Y si por un acaso hace una inversión en alguna tecnología que impacte en el resultado de impresión, ellos refacen el testiforme para generar un nuevo perfil de color. O sea que cualquier cosa que cambiamos en el proceso de impresión, que sea Anilox, cualquier consumible, Anilox, plancha, doble faz, sustrato, tinta, cualquier cosa que hacemos un cambio que pueda impactar en la calidad de impresión, tenemos que rehacer los test forms. Sabemos que es un tema un poco costoso porque necesitamos de tiempo de máquina para imprimir, vamos a consumir un poco de material, pero mucho más del tiempo de la máquina, pero esto te va a garantizar disminuir el tiempo de setup, porque si tenemos los valores controlados y tenemos cómo hacer las mediciones, te garanto que baja el tiempo de setup. Como prueba tenemos un cliente en Brasil que hicimos un desafío a él, que ingrese con todo este concepto, con nuestra plancha, con todo nuestro soporte y vamos a bajar al mínimo 25% de su tiempo de setup, ¿no?
Este cliente estaba en el promedio de 1 hora y media a 1 hora y 40 el setup de la máquina. Conseguimos bajar para 50 minutos el tiempo de setup, de un setup de 8 colores. Y puramente con el control de proceso antes que llegue al pie de máquina, ¿no? O sea que controlando la tinta, controlando la tecnología de plancha, doble faz, todo más. El setup era puramente ajustar el registro, ajustar la presión, medir para garantizar que esté dentro de la ganancia de punto, dentro del padrón de ganancia de punto y dentro del valor colorimétrico. Puede ser por densidad o por LAB. Y correr a 300, 400 metros por minuto tranquilo toda la producción, sabiendo que todos los consumibles están controlados. Es lo que siempre hablo, que cuando llega al pie de máquina, el operador tiene pocos recursos para intentar compensar alguna deficiencia de algún material o de algún consumible. Es muy difícil, ¿no? Y ahí es donde se va avanzando el tiempo de setup, porque el operador intenta corregir cada variación del proceso que estaba detrás, que estaba antes, y intenta compensarlo en la máquina de impresión. Y esto le va tomando tiempo para compensar los defectos, ¿no? El Anilox, yo he escuchado siempre desde de las clases que el Anilox es el corazón de la máquina, o sea, el corazón de la impresión flexo, ¿no? Vino varias tecnologías de Anilox de varios años para acá. Y bueno, teníamos algunas pequeñas reglas desde la clase donde hablábamos que las planchas análogas calculábamos 5 veces para uno. O sea, que si el diseño tiene 150 líneas por pulgada, multiplicábamos por 5 y el Anilox debería tener 750 líneas por pulgada, el mínimo. Y y después vino las plantas digitales de punto redondo sin ser punto plano y empezábamos a multiplicar por 7, o sea que el mismo diseño de 150 líneas por pulgada, el Anilox debería tener mínimo 1066 líneas por pulgada para ser compatible para imprimir los puntos pequeños, los puntos de 1%. Y vino las planchas digitales de punto plano, donde el mercado empezó a querer bajar la multiplicación por 6, ¿no? Pero muchos seguían por 7, porque lo que hicieran es que como el punto plano es más estable, bajar el tamaño del punto. Entonces estamos hablando hoy de punto entre 0,8 a 1,2% estable en la impresión. Entonces empezarán a seguir multiplicando por 7 porque el punto está más chico y tenemos que tener una lineatura más alta para impresión de estos puntos. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos cliente ya imprimiendo con Anilox de 900 líneas por centímetro, que es como si fuera 2.286 líneas por pulgada, con 1,2, 1,4 BCM para banda angosta. Entonces ya estamos hablando de lineaturas extremadamente altas con bajo volumen de tinta para impresión de alta calidad. Y en estos casos necesitan tener una buena calidad de la tinta, de la pigmentación. Y esto lleva a una inversión mejor en calidades de tinta, ¿no? Tener una calidad de tinta mejor. Y bueno, hoy para esto en el control de proceso tenemos las herramientas de control, tenemos softwares que ya hablan cuál es el tamaño mínimo del punto, de acuerdo con el Anilox que tiene. Es muy importante llevarnos en cuenta dentro del control de proceso la pérdida de 20% de Anilox.
O sea que una Anilox, cuando llega a una pérdida de su volumen de tinta, de entintamiento de 20%, ya es la hora de estar haciendo un mantenimiento o un cambio. O sea que tiene que sacar de máquina, hacer una limpieza, porque ya abajo, arriba de 20% de pérdida, ya no consigue garantizar la misma tonalidad, el mismo tono de color, ¿no? Y el control de viscosidad también es muy importante porque estamos ahí muchas veces manejando la tinta para a un día que está más caliente poner un aditivo retardador en la tinta o un acelerador al tiempo que está más frío. Y todas las cosas que ingresamos, todos los componentes que ingresamos en la tinta, bajamos sus componentes nativos, o sea que bajamos la cantidad de pigmentos, aditivos y resinas y esto puede impactar en un cambio de tonalidad. Y el setup, por final, ya estamos ya con el tiempo casi al final, ya estamos al final del tiempo. El setup es como una receta de una fabricación de un pastel de zanahoria, ¿no? Tenemos los ingredientes para hacer el glaseado del pastel y el modo de preparo. Y ahí tenemos el tiempo de preparo y rendimiento y su dificultad. Esto es lo mismo para el setup de impresión. Lo que tenemos como ingredientes es la impresora, Anilox, sustrato, tinta, plancha, Double Facet, Dr. Blade. Y para el glaseado tenemos el fingerprint, color profile, ganancia de punto, densidad de valores espectrales. Y el modo de preparo es exactamente la secuencia, evaluación de los consumibles, calibración de las tecnologías de plancha, aplicación de curva de ganancia, gestión de color, validación de la prueba, ajuste de los parámetros de impresión y chequeo de las condiciones de la tinta. Es como una receta. Tenemos que seguir la secuencia, tenemos que tener el control de los ingredientes. Si ponemos una harina de mal calidad, va a tener un malo pastel, no va a salir muy bueno. Entonces, estos son exactamente el mismo concepto, ¿no? El tiempo de preparo es el tiempo de setup para arrancar la máquina, cuánto rinde, 500.000 metros, dificultad es una dificultad mediana. Es como una receta, tenemos que seguir la secuencia y tenemos control de todos los componentes, todos los ingredientes para que la impresión sea constante y de alta calidad. Este es lo que siempre recomendamos independiente de la pandemia, pero mucho más ahora en la pandemia, que tenemos que ser mucho más eficiente con respecto a tiempo, a los consumibles, aprovechamiento de todos la materia prima e incluso toda la eficiencia de la cadena productiva, ¿no? Esto, bueno, es una parte del proceso que si alguien quiere ingresar en gama extendida, empiece con el proceso básico de control de proceso, porque cuando tú ingresas en una gama expandida, si no tienes control de proceso, al invés de ser algo ventajoso, va a ser algo que va a traer mucho más perjuicio por una falta de control, porque la gama extendida necesita mucho más de control do que los procesos anteriores, trabajando con Pantone o con cualquier otra condición, porque tanto los colores de cuadricromía o colores especiales van a ser todos hechos con 7 colores. O sea que un desequilibrio en un color ya no va a alcanzar aquel mismo tono del color Pantone que tenía antes, que era puramente poner la tinta y salir imprimiendo. Entonces, el control de ganancia de punto, control de la estructura de la tinta, de la plancha, de todos los consumibles, es muy importante para introducción de gama extendida en su proceso de impresión. Hablé mucho por hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan gustado un poco de la presentación sobre el control de proceso. Flint
está siempre a disposición de apoyar en todo que es proceso de impresión y de prensa, con todo el conocimiento que tenemos. Y agradezco mucho estar acá con nosotros conectados, y gustaría que todos continúen ahí conectados en los próximos días porque creo que las charlas van a ser muy interesantes.